buen día a todos. Mi nombre es Eric Samuel León Reynoso, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, SPC de La Tacunga, carrera de Ingeniería Automotriz, NRC 5994, docente tutor, ingeniero Diego Prime. Aquí yo voy a construir mi máquina de movimiento perpetuo, entonces para la construcción realicé un sinnúmero de pruebas y simulaciones. Como aquí podemos ver, tenemos la rueda de Bhaskara que tiene un movimiento de 3 minutos de esta manera. Acá tenemos una rueda con campos magnéticos en la que tiene 2 minutos. Aquí tenemos una rueda desbalanceada. Acá tenemos un péndulo balanceado igual a funcionamiento de campos magnéticos. Acá tenemos un rotor con imanes de ferrita igual a campos magnéticos, a base de campos magnéticos. Aquí tenemos rotores de electromagnetismo a base de una batería y este es a base de una pila. Como podemos ver, aquí lo vamos a encender. Comenzó a funcionar el rotor y de esta manera igual. Entonces nosotros no los incluimos estos dos simulaciones, ya que en este utiliza una batería y en este una pila. En la que nos vamos a centrar es en la rueda desbalanceada, ya que tiene una mayor cantidad de movimiento. Bueno, nosotros aquí ya procedemos a la simulación de nuestra máquina de movimiento perpetuo, en el que nosotros aquí podemos constatar que la máquina está totalmente en reposo y el tiempo estamos totalmente en cero. Entonces nosotros al dar el impulso iniciamos el tiempo. Damos el impulso de esta manera. Como podemos ver, la máquina está en movimiento, el tiempo de nosotros está recorriendo y hasta mientras procedemos a explicar el diseño y construcción de la maqueta del movimiento perpetuo. Bueno, el objetivo general: tenemos diseñar y construir una máquina de movimiento perpetuo. Los objetivos específicos: determinar las diferentes magnitudes que actúan en el sistema, determinar la cantidad de inercia que genera la máquina, determinar el tipo de movimiento que genera la máquina de movimiento perpetuo, en este caso como nuestra máquina lo hemos creado. Bueno, procedemos a la explicación de qué es una máquina de movimiento perpetuo. La máquina de movimiento perpetuo produciría trabajo de manera gratuita, eximiendo a los hombres de muchos cargos laborales, permitiendo estar siempre en movimiento sin necesidad de la utilización de combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los carros podríamos utilizar sin gasolina con movimiento perpetuo, la electricidad ya no sería cobrada, sería gratuita. Bueno, ¿en qué consiste el movimiento de la máquina de movimiento perpetuo? Esta clase de máquinas que no solo se mueven de forma constante, sino que producen más energía de la que consumen, se denominan ahora móviles perpetuos de primera especie, o sus siglas MPPE. Como resultado de esta búsqueda y del hecho de ninguna de las máquinas cumplen con los cometidos, además que se elevó la categoría de máquinas no funcionales. Bueno, aquí tenemos los tipos de máquinas de movimiento perpetuo, como tenemos aquí la máquina de Villard Concord, la máquina de movimiento perpetuo de Pedro Mericur. Aquí tenemos en las dos tenemos un movimiento circular. En esta de Villard vemos que va cayendo masa por masa y ocurriendo el movimiento circular. Acá vemos que igual es de un movimiento circular en la de Pedro. Bueno, aquí tenemos la rueda de Tacola, en la que la rueda de Tacola va recorriendo y las aspas van cayendo para así obtener el impulso y que la máquina siga en movimiento perpetuo. Acá tenemos la ruleta de Bhaskara, en la que va cayendo poco a poco los líquidos y así generando el impulso para que obtenga el movimiento perpetuo. Acá tenemos, bueno, el frasco de autollenado de Robert Boyle, en el que tenemos un líquido que se transporta por la manguera de manera constante y obteniendo un movimiento perpetuo. La máquina de Overbalanced, aquí tenemos que las masas van cayendo una por una de manera continua para obtener el movimiento. Bueno, las leyes de la termodinámica. En sí, las leyes de la termodinámica en el movimiento perpetuo influyen demasiado. Bueno, ya que es de una manera especial de los principios de la termodinámica que son y rigen en el movimiento, el calor y la conservación de la energía en los cuerpos, ya que es la razón de la construcción de estas máquinas de movimiento perpetuo y su funcionamiento tengan algunos inconvenientes. Como un ejemplo principal es la fuerza de rozamiento, que es súper difícil disminuirle esta fuerza por el rodamiento axial en el que tenemos.
ya que necesita ser demasiado investigada para poder minimizarla, además del calor generado que se produce en pérdidas de energía en el sistema. Bueno, nosotros aquí por el momento podemos ver que estamos en el minuto 3. Estamos aquí viendo que nuestra máquina está en movimiento y hasta mientras seguimos en el estudio de la máquina de movimiento perpetuo de nuestra máquina. Para el estudio de la máquina de movimiento perpetuo necesitamos realizar en diferentes ramas de la física los estudios como es la cinemática, la dinámica y la dinámica rotacional. En la cinemática la rueda puede tener movimiento circular, entonces estudiaremos las magnitudes angulares como la velocidad y la aceleración angular, y lineales, la velocidad tangencial y centrífuga. Bueno, en la dinámica cotejamos con la segunda ley de Newton, que es igual a la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, en la que estudiaremos la fuerza tangencial y normal de nuestra máquina de movimiento perpetuo. En la dinámica rotacional estudiaremos la inercia de los cuerpos. Como vemos, es un verdadero análisis para un movimiento, poder obtener un movimiento en el propósito que nosotros tenemos, que son los 10 minutos. El procedimiento de armado. Nosotros dibujamos primeramente el círculo, la rueda, luego cortamos la rueda en secciones internas para poder ubicar las masas y el rodamiento axial central aquí en esta parte. La colocación del eje principal, como podemos ver, esta partecita negra es el eje principal. La construcción de la base con la función de soporte a la rueda desbalanceada. Aquí tenemos de esta manera el soporte para nuestra rueda desbalanceada. La colocación de nuestras distintas masas que lo balancean. Cuando estuvo en reposo, pudimos observar que las masas estaban totalmente ubicadas en sentido que la rueda sea desbalanceada. Engrasamos totalmente el rodamiento para poder obtener pérdida de rozamiento. Se procedió a la simulación obteniendo el impulso partiendo desde el reposo. Nosotros aquí tenemos las unidades de movimiento perpetuo. Los parámetros físicos como es la longitud, el tiempo, la masa, la fuerza, la velocidad, la aceleración, la velocidad angular, la velocidad tangencial, la aceleración total, la frecuencia, periodo y inercia. Los resultados obtenidos. Tenemos las revoluciones por minuto, las velocidades angulares, las velocidades tangenciales, aceleraciones angulares, tangenciales, centrípetas y aceleraciones totales, periodos y frecuencias. Acá tenemos las 10 simulaciones en las que hicimos la práctica para obtener mejores resultados de nuestra máquina de movimiento perpetuo. Acá tenemos el cálculo del error porcentual. Como podemos ver que estamos dentro de los rangos del error para poder validar nuestra maqueta, que tenemos el rango de error relativo de 0.056 y el error porcentual de 1.5688% en el que estamos dentro del rango. Nosotros aquí vamos a verificar nuevamente el tiempo en el que estamos en los 6 minutos, procediendo a los 7 minutos, y nuestra máquina de movimiento perpetuo sigue en movimiento. Tenemos el cálculo de la velocidad angular. Tenemos igual de las 10 prácticas que realizamos, como es el tiempo en minutos, las revoluciones por minuto y las velocidades angulares de cada una de ellas. Bueno, los cálculos tenemos aquí. Para los cálculos es importante tener los datos iniciales, como es la longitud inicial, la longitud final, gravedad, masa y constante elástica. Bueno, acá tenemos la velocidad angular calculada de cada una de las simulaciones, que las que eran 10. En las que vamos nosotros a sacar los resultados de tal manera. Tenemos los cálculos de la velocidad angular, como es la velocidad promedio, la velocidad angular por radianes sobre segundo, siendo de esta manera en las 10 simulaciones que obtuvimos para obtener un mejor desempeño. Bueno, el cálculo de error, aún así estamos dentro del porcentaje de errores, en el que tenemos en el error relativo de 0.0146 y el error porcentual de 1.46, estando dentro del rango de valores. El cálculo de la aceleración angular. Tenemos igual aquí las 10 prácticas en el que calculamos el tiempo en minutos, el tiempo en segundos, las velocidades angulares y las aceleraciones en radianes sobre segundos al cuadrado. Acá tenemos las fuerzas en Newton, que acá tenemos la aceleración de la gravedad, las masas de cada una de ellas, la constante promedio en sí,
Acá tenemos cada una de las aceleraciones calculadas. Como podemos ver, las aceleraciones en radianes sobre segundo al cuadrado. Tenemos aquí el cálculo de la velocidad lineal o tangencial, obteniendo las 10 prácticas de aquí de la velocidad angular, el radio, la velocidad tangencial. Acá tenemos cada una de las velocidades calculadas en las unidades de metro sobre segundo, en cada una de ellas de las 10 prácticas. Tenemos los cálculos de frecuencia igual de las 10 prácticas, obteniendo el cálculo promedio en el que nos podemos basar. Calculamos las velocidades angulares y las frecuencias. Acá tenemos el cálculo de las 10 prácticas de las frecuencias, en las que tenemos las unidades de los hertz. Bueno, la fuerza centrípeta normal, igual usamos 10 prácticas en las que ocupamos la masa, la velocidad lineal, el radio y la fuerza centrípeta de nuestra máquina. Bueno, la fuerza tangencial igual fue en 10 prácticas en las que fue igual ocupada la masa, la aceleración, el radio y la fuerza. Tenemos el cálculo de cada una de las fuerzas tangenciales, la fuerza total de cada una de las prácticas de las unidades newtons. Bueno, tenemos aquí la magnitud rotacional de la inercia, en la que tenemos como resultado de 0.092 kilogramos metro cuadrado de nuestra máquina de movimiento perpetuo. Nosotros aquí verificamos nuevamente el tiempo, que estamos en 9 minutos, acercándonos a nuestro propósito, que son los 10 minutos, y nuestra máquina sigue en movimiento sin ninguna trampa. Bueno, las conclusiones: al analizar el sistema presente de la construcción de la maqueta, se puede observar que el movimiento se realiza y se encuentra dentro de la dinámica del movimiento, como son las aceleraciones, las velocidades y las fuerzas que lo producen. Una vez ya construida esta máquina, podemos determinar la cantidad de la inercia, la cual nos servirá para comprender la masa de un sistema de partículas, la cual solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición. Bueno, nosotros aquí vemos que ya llegamos al propósito, que son los 10 minutos, como podemos ver aquí de esta manera, y nuestra máquina sigue en movimiento. Vamos a calcular hasta cuando se pare nuestra máquina totalmente el movimiento. Bueno, las recomendaciones: en la construcción de la maqueta se puede realizar mejoras dentro del sistema, ya que al trabajar para bajar la fuerza de rozamiento, ubicando unos lubricantes de mayor calidad en un sistema de trabajo, maquina el movimiento perpetuo, recomendable a trabajar en todas las magnitudes en función del sistema internacional de medidas. Acá tenemos una de las pocas referencias en las que nos guiamos para la construcción de nuestro proyecto. Bueno, gracias, esta ha sido la construcción de nuestro proyecto, y aquí podemos ver que todavía sigue el movimiento con 11 minutos y así sin ninguna trampa, en la que podemos ver que nuestra maqueta, nuestra máquina de movimiento perpetuo, sigue en movimiento. Claro que nosotros lo calibramos, ya que cada una de las masas le desbalanceamos de correcta manera. Aquí estamos viendo que ya está perdiendo la fuerza por el movimiento. Lubricamos correctamente nuestro rodamiento. La rueda la hicimos de una manera geométrica, en la que nosotros obtuvimos un total desempeño, un buen desempeño. Aquí estamos viendo que ya nuestra máquina está parando y estamos con 11 minutos 55, que sigue avanzando en el movimiento, y ahorita ya va a proceder a parar. Creo que debe tener unos 3 segundos máximo de movimiento, nada más. Como podemos ver, ahorita paró nuestra máquina, totalmente paró el movimiento, y obtenemos el minuto 12.11 de movimiento. Nosotros aquí vemos que no existe ninguna manera de trampa ni soga, en el que podemos ver aquí está solo montado de tal manera que esté el eje, obteniendo el movimiento y con el tiempo de 12 minutos .11 segundos. Así podemos ver cómo nuestra máquina de movimiento perpetuo tuvo un buen desempeño. Gracias, este ha sido mi proyecto.